El enunciado nos dice: dados los vectores u y v, debemos hallar el valor de m. Para que u sea perpendicular a v, hallar un vector de w perpendicular a u y v, tres vectores unitarios u', v', w', con la misma dirección, y debemos indicar si esos tres vectores unitarios forman una base ortonormal. Sencillo, ideas claras. Me dan los vectores u y v. Me dicen que hay el valor de m, con la condición de que esos vectores sean perpendiculares. Si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar de dichos vectores tiene que valer 0. Respuesta a la pregunta A: el producto escalar de u multiplicado por v tiene que ser igual a 0. Consiguientemente, para efectuar el producto escalar primera por primera 3m, más segunda por segunda valor 0, y más tercera por tercera valor 0. Expresión que tiene que tomar el valor 0. Repetimos: si dos vectores son perpendiculares, producto escalar que tiene que valer 0. Recordad el motivo: la expresión del producto escalar, aunque se puede efectuar primera por primera más segunda por segunda más tercera por tercera, la expresión del producto escalar módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, coseno de 90 que vale 0. Despejo la m en la expresión, quedaría 0 entre 3, tomaría el valor 0. Es decir, el vector u tiene de coordenadas 3, menos 4, 0. Vector v, para que sean perpendiculares, 0, 0, 7. Vamos a hallar un vector w perpendicular a los dos. Sencillo. Si ese vector w es perpendicular a u y es perpendicular a v, los correspondientes productos escalares tienen que valer 0. Repetimos: para que se produzca esa situación, el producto escalar de esos vectores tiene que valer 0. Pero hay un método mucho más sencillo. Cuando me mandan a hallar un vector que es perpendicular a otros dos vectores, recordad, el resultado del producto vectorial del vector u por el vector v es otro vector perpendicular a dichos vectores. Es decir, si nosotros efectuamos el producto vectorial de u por v, vamos a obtener un vector. Para llevar a cabo dicho producto vectorial, vamos a recordar el determinante formado por los vectores i, j, k, supuestamente de la base ortonormal, más las coordenadas del vector u, 3, menos 4, 0, más las coordenadas del vector v, 0, 0, 7, el resultado de ese producto vectorial es un vector. Y ese vector, por definición, es perpendicular a los dos vectores respecto de los cuales hemos efectuado el producto vectorial. Si hacemos u por v, va a tener un sentido; si hacemos v por u, tiene sentido contrario. Resultado de ese producto: elementos de la diagonal principal, producto de elementos que toma el valor menos 28i, producto de elementos que vale 0, producto de elementos que vale 0. Pasamos a la diagonal secundaria: producto de elementos que vale 0, producto de elementos que vale 0 y producto de elementos más 21 multiplicado por j. Restamos, resultado: se debe ordenar primero términos en i, términos en j y términos en k. Menos 28i y menos 21j, y evidentemente más 0 veces el valor de k. Este es el vector que se obtiene al efectuar el producto vectorial de u por v. Luego, de esa expresión va a surgir el vector w de coordenadas menos 28, menos 21i,
menos 21 y coordenada 0. Tenemos un vector que con seguridad absoluta es perpendicular a esos dos. Tres vectores unitarios con la misma dirección que u', v' y w'. Es decir, vector unitario con la misma dirección que u, vamos a llamar u', sencillo. Recordad, se divide entre el módulo de dicho vector. Hallaríamos el módulo de este vector. Para hallar el módulo de un vector, primera coordenada al cuadrado más segunda al cuadrado, el módulo del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados. Vamos a obtener el resultado 5. Módulo del vector v, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Vamos a obtener valor 7 y vector w, su módulo, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos 28, de menos 21 y de 0, tengo el resultado a la vista es 35. Luego, el vector u', con la misma dirección que el vector u y de módulo la unidad, consiste en normalizar el vector u. Se divide dicho vector entre, en este caso, un quinto, se multiplica por un quinto, se divide entre 5 y obtenemos evidentemente un vector con la misma dirección que u, mismo sentido, pero módulo la unidad. Vector v', si dividimos el vector v entre su módulo, o lo que equivale a multiplicar por un séptimo, vamos a obtener un vector misma dirección que el vector v, mismo sentido, pero módulo la unidad. Y en cuanto a w, repetimos procedimiento, va a ser igual a un 35avo, divido entre 35 o multiplico por un 35avo, por las coordenadas de dicho vector, en este caso w. Y respecto de la última de las preguntas, si forman base ortonormal, pues evidentemente, para que tres vectores en el espacio formen una base ortonormal, se ha de cumplir que esos tres vectores sean perpendiculares 2 a 2. ¿Son perpendiculares? Recordad que u era perpendicular a v para el valor de m igual a 0. W es perpendicular a u y v. Luego, si esos tres vectores son perpendiculares 2 a 2 y sus módulos miden la unidad, están normalizados, esos vectores forman evidentemente una base ortonormal. Ejercicio resuelto.